Viene salseo, es que viene salseo. A ver, amigos, supongo que recordáis el nombre de Otmar Szafnauer. Si no lo recordáis, os lo recuerdo yo muy rápidamente. Fue el ex jefe de equipo, fue jefe de equipo de Alpine durante un tiempo y fue jefe de equipo también de Force India, lo que luego se convirtió en Racing Point durante mucho tiempo también. Entonces, Otmar Szafnauer ha hablado, se ha quedado a gusto, ha rajado muchísimo. Y dentro de todas esas rajadas, ha habido unas declaraciones, ha habido un insight que ha revelado de lo que fue su época en Force India, que a mí me ha hecho pensar mucho y sobre todo interpretar y ver el paso adelante que ha dado esa estructura que ahora se ha convertido en Aston Martin y es absolutamente espectacular, o sea, el contraste es increíble. Si queréis vamos primero con la parte de Aston Martin, Force India y luego vamos con todo lo que dice de Alpine y todo lo que dice también de Oscar Piastri y se queda bastante a gusto con los franceses, pero ya digo, el titular, para mí, es de trabajar con alerones en papeleras a fichar a Adrian Newey. Ese es el camino que ha recorrido Aston Martin desde que se llamaba Force India. Y ese camino lo estamos viendo cada vez más en lo que está generando Aston Martin, en los fichajes, el dinero, la fábrica, pero también lo que cuenta la gente que estuvo en el inicio del proyecto sobre cuáles eran esas bases sobre las que se ha fundado el equipo del futuro, como lo quieren llamar ellos. Y una de esas personas que ha hablado ha sido Otmar Szafnauer. Seguramente lo recordaréis porque fue el jefe de equipo de Fernando Alonso en su pequeño paso por Alpine y este hombre fue jefe de equipo durante muchísimo tiempo también del equipo Force India. Otmar Szafnauer ha revelado en una entrevista al podcast High Performance algunos datos que no conocíamos de cómo fueron esos años en Force India, cómo fue ese germen hasta que entró luego Lawrence Stroll y pasó a los fuegos artificiales que tenemos ahora en Aston Martin. Y la historia de superación es absolutamente espectacular. De nuevo, cada vez que entiendes y cada vez que sabes más de las interioridades del proyecto de Aston Martin, es más increíble todavía que todo esto esté funcionando. Pero está funcionando. Como digo, es una historia de superación, ¿no? Es esa historia de contrastar el pasado con el futuro para ver hasta dónde ha llegado Aston Martin y qué es lo que pueden hacer a partir de ahora. Todo esto empieza en el año 2009. Habla Otmar Szafnauer. Él entró en ese año 2009 y en primer lugar él dice que él se encontró a 280 personas cuando entró en el equipo y cuando él se fue, que fue en el año 2022, antes de partir hacia el equipo Alpine, dejó 408 trabajadores. Y entre esos trabajadores hubo fichajes, decía Otmar Szafnauer, que vinieron de equipos muy top a un equipo que era el último en aquel momento y que tenía muy poquito presupuesto. Y hablaba de una conversación con Toto Wolff, por ejemplo, en la que le revelaba que habían sido capaces de fichar a uno de los seniors de Red Bull y le decía a Wolff, oye, ¿cómo es posible que hayáis hecho esto? Y decía Szafnauer que la clave era el ambiente de trabajo, que él había conseguido generar en Force India, aunque eran poquitos y tenían poquito dinero, un ambiente de trabajo de no culpabilidad, un ambiente de trabajo en el que la gente estaba cómoda, quería trabajar ahí y por eso fueron capaces de reclutar, por ejemplo, a esos ingenieros top que llegaban desde el equipo Red Bull. Recordemos una cosa, Force India, con uno de los peores presupuestos, llegó a coquetear con la tercera, cuarta plaza del campeonato de constructores. En ese año 2014 hicieron podios, también en 2015, con una muy buena dupla de pilotos, Checo Pérez y Nico Hülkenberg, y todo el mundo, incluso bajo la administración de Szafnauer, encontraba en Force India esa reputación de gente que con muy poquito eran capaces de hacer mucho. Tanto que las instalaciones estaban hechas de materiales caseros o cosas que podías encontrar en cualquier gran superficie, en cualquier supermercado, por ejemplo. Y es una anécdota que cuenta en el podcast, en su entrevista en High Performance, Otmar Szafnauer. Por ejemplo, dice que necesitaban, para cuando él llegó a Force India, ¿no?, en ese año 2009, 2010, necesitaban bancos de trabajo para el equipo de laminación, porque no los tenían. Y que él y Bob Fairley, que era en aquel momento director deportivo y gerente del equipo, fueron a Costco, que es una cadena de suministros al por mayor de Gran Bretaña, una especie de, no sé si decir Ikea, pero una cosa parecida, un bricomat, alguna cosa así de bricolaje, y fueron allí a comprar bancos de trabajo que en aquel momento costaban 220 libras. Yo he estado revisando y este es el link. Ahora con la inflación ha subido más, estamos hablando de casi 1000 libras. Pero fueron a esa gran superficie a comprarlos. O sea, no sé si son algunos de estos, se parecen, pero los necesitaban en el equipo de laminación y no los tenían y se fueron ellos mismos a comprar para todo el equipo esos bancos de laminación por 220 libras en aquel momento. Cuenta otra historia que es buenísima, que en esos años 2017-2018, cuando Lance Stroll entra en Fórmula 1, Lawrence Stroll estaba haciendo pues un poquito de tarea de pesca de información y de ver dónde estaba pues
el mejor equipo donde pudiera recalar su hijo. Y cuenta una anécdota de Lawrence Stroll, que entró una vez a la fábrica de Silverstone, donde ahora está Aston Martin, antiguamente estaba el equipo Force India, y dice Otmar Szafnauer que Lawrence Stroll se quedó alucinado porque cuando entró en la fábrica se encontró que en el departamento de electrónica los trabajadores estaban cableando un alerón delantero encima de un cubo de basura. O sea, palabras literales de Otmar Szafnauer, dice, entró Stroll y se encontró a un tío encima de un taburete, sentado en un taburete, con un alerón delantero encima de un cubo de basura para cablearlo, porque era lo único que teníamos para que estuviera a la altura del taburete. Dice, no podía trabajar con otra cosa. O sea, esos eran los recursos del equipo que ahora mismo ha conseguido fichar, entre otras cosas, a Fernando Alonso, tiene Aramco, tiene los motores Honda y ha conseguido fichar nada más y nada menos que Adrian Newey. Así trabajaban, y aún y con eso eran capaces de hacer podios en aquella época. Pero como digo, es esa historia, es esa información, es esos datos que nos reflejan de dónde pasaron, ¿no? Dónde estaban al final a dónde fueron capaces de llegar y los esfuerzos que tuvieron que hacer por el camino. Por ejemplo, dice también Otmar Szafnauer en esa misma entrevista, que revela un poquito cuáles eran los problemas económicos que tenía el equipo en aquella época, que él tuvo que pagar hasta en 2 ocasiones el sueldo del equipo. Esto es buenísimo. Decía que hubo 2 veces en las que no había dinero en el equipo, estaban pues en concurso luego llegaron a concurso incluso de acreedores, y de su bolsillo, dice Otmar Szafnauer, pagó en 2 ocasiones el sueldo de todo el equipo. Os lo leo, las declaraciones literales que salen, como digo, de este podcast de High Performance. Os recomiendo mucho que lo veáis porque la entrevista es una delicia. Le preguntaban los presentadores ¿cuánto dinero? Decía Otmar Szafnauer, estaba en cifras de millones, y luego responde: lo pagué con la ayuda de mi socio en SoftPower, que es, por cierto, una empresa de soluciones digitales para dispositivos electrónicos. Que esto no sé si lo sabe la gente, pero gracias a este hombre, gracias a Szafnauer, podemos ver hoy en día el live timing de la Fórmula 1 en el móvil y en el portátil. Él es el desarrollador de la app. O sea, cada fin de semana cuando vemos el live timing, cada vez que veis el live timing vosotros impíos que os reíais de él, es gracias a Szafnauer, que esto de hecho nos lo contó a nosotros en una entrevista exclusiva que tuvimos con él allá por el año 2017, firmada por nuestro profesor, por nuestro Martí Muñoz, que la realizó in situ en el Gran Premio de Abu Dhabi. Pero como digo, volviendo al cauce de las declaraciones, volviendo a la anécdota de esas 2 veces que tuvo que pagar Otmar Szafnauer el sueldo de la gente de Force India en aquel momento, decía Szafnauer, tenemos dinero en el negocio, hablando de SoftPower, tenía mi propio dinero y sabía que los salarios no se iban a pagar. Y sé lo difícil que es para la gente. Alguna gente vivía de paga en paga, y lo entiendo. Teníamos que pagar los salarios y el dinero de la Fórmula 1 iba a entrar en 5 días. Digamos, tenemos que recordar aquí una cosa, no sé si habéis trabajado alguna vez en el Reino Unido, se funciona de una forma un poquito diferente a cómo se funciona aquí en España o en otros lugares en cuanto a salarios. Yo he estado trabajando también en el Reino Unido y te pagan cada 2 semanas. Entonces, incluso hay algunos sitios donde recibes el paycheck cada semana. A mí al menos me pagaban cada 2 semanas, pero no es cada mes. Entonces, recibes la misma cantidad al final del mes, pero tienes también esa cosita de que es más rápido el recibo de dinero y te lo puedes gastar un poquito más rápido. Y que lo que decía Otmar Szafnauer, ¿no? Había una gente, imagino que también por los gastos que tenían, que vivían un poco al día, decía, que tenían esas pagas semanales, y que él lo entendía y que necesitaba mantener el espíritu de equipo. Entonces decía Szafnauer, digamos que los salarios se pagaban el viernes y teníamos el dinero de la Fórmula 1, el precio, el pago que te entra de premios de la Fórmula 1, entrando los miércoles. Entonces, podría haber esperado y no pagar el viernes, o pagar con mi propio dinero y después esperar al miércoles siguiente para recuperar ese dinero cuando entrara el de la Fórmula 1. Es decir, él no es que pagara de su bolsillo y perdiera ese dinero, sino que él adelantaba el dinero al equipo para luego recibirlo él. Me sigue pareciendo un gesto increíble para mantener, por supuesto, ese espíritu de equipo, ¿no? Que es una de las cosas que él decía más valora que hay dentro de Force India, luego Racing Point, ahora Aston Martin. Mucha de esa gente sigue todavía ahí dentro. Le preguntaban, ¿se lo dijiste al equipo? Decía Otmar Szafnauer, no, solo algunos lo sabían. El equipo de finanzas lo sabía, Andrew Green, que es el director técnico, también lo sabía, pero no lo dije. Y una cosa muy interesante, decía Szafnauer, vale, sí, es adelantar el dinero, pero claro, existe el riesgo de que no llegara ese dinero de la Fórmula 1, o de que llegara el dinero de la Fórmula 1 y apareciera de repente un acreedor que me amenazara con cerrar el equipo si no pagara la deuda. Y te digo una cosa, no es mentira, es un riesgo real, porque recordemos que en un momento el equipo Force India, luego renombrado Racing Point, ya veréis ahora por qué,
entró en concurso de acreedores. Este señor de aquí, que veis a la derecha, por si no lo recordáis, era el jefe de equipo del equipo. Y Vijay Mallya, este hombre era Vijay Mallya, por problemas legales que tuvo en India, se quedó sin pasaporte indio. Solamente podía asistir en algunos años al Gran Premio de Gran Bretaña. Este equipo se puso en concurso de acreedores gracias a este hombre, a Checo Pérez. Lo revelaba él también en una entrevista en el Gran Premio de Hungría del año 2018. Él decide, después de hablar con gente del equipo, como él tenía impagos, ojo, no de 2018, sino ya desde el año 2017, poner el equipo en concurso de acreedores. ¿Para qué? Para dar un margen de respiro y para que alguien pudiera entrar y comprar. Y esa persona que entró y compró fue Lawrence Stroll. En el final del año 2018, después de ese Gran Premio de Hungría, después del parón veraniego, entró y empezó a meter capital. Todo esto lo digo como contexto para que entendamos el camino que ha recorrido el equipo, lo que es hoy Aston Martin, desde lo que era Force India, de tener que hacer alerones en cubos de basura, hasta lo que son ahora, con el mejor túnel de viento de la Fórmula 1, con el mejor piloto ahora mismo, uno de los mejores de la Fórmula 1, con el mejor ingeniero de la Fórmula 1 y quizá con el mejor proyecto, si lo ves en global, para el año 2026. Y este señor entró al rescate. Año 2018, Lawrence Stroll compra el equipo y lo reconvierte a Racing Point. Y habla Otmar Szafnauer de Lawrence Stroll. Coincidieron en un periodo de tiempo que va desde ese 2018 hasta finales del 21, cuando él decide irse al equipo Alpine. Y dice Otmar Szafnauer, entre otras cosas, de Lawrence Stroll, que tiene un gran deseo de hacerlo bien en cada cosa que hace, que ha metido dinero en el equipo y el dinero no te compra el éxito, pero sin dinero nunca habrá éxito. Y luego dice también que con el nuevo túnel de viento, nuevas instalaciones, campus completo, fábrica preciosa, buena unidad de potencia, buenos ingenieros, buenos pilotos, Lance es muy capaz, Alonso es muy capaz, ahora tienen ahí a Adrian Newey. Todo eso, dice Szafnauer, viéndolo, hace que Aston Martin, después de conocer él desde dentro cómo era la estructura y ver ahora lo que se ha hecho, tenga todos los bloques necesarios para ganar. Y es verdad que hay un efecto Stroll. Vamos a comparar los números y vamos a ver cómo ese cambio de tendencia de Stroll se traduce en lo que estamos viendo hoy por parte del equipo Aston Martin. He sacado cifras. Estemos atentos, ¿vale? Estos son los presupuestos que ha manejado Force India a lo largo de su carrera deportiva, de su historia, con lo que tiene ahora el equipo Aston Martin. Ojo, temporada 2009, ¿vale? Force India tiene 120 millones de dólares. Vamos a hablar en dólares aquí de presupuesto. Es el segundo equipo con menos presupuesto de la parrilla después de Scuderia Toro Rosso, que es el que menos tiene, obviamente, porque es un equipo B de Red Bull. Año 2010, 117 millones de euros para el equipo Force India, de dólares, perdón, solamente en presupuesto por delante de Caterham, de Marussia y de HRT, que estaban 60, que tenían esos 60-70 millones, no había mucho más por ahí, y de Sauber, que tenía 70 millones. Año 2014, 78, cuidado, aquí había que pagar los motores Mercedes, 78 millones de euros solamente estaban por delante en presupuesto en ese año 2014 de Marussia, de Caterham y del equipo Sauber. Año 2018, 110 millones de euros, el equipo que menos presupuesto tiene de toda la parrilla. 2018, estamos hablando. De repente entra Lawrence Stroll. Año 2019, 188 millones de euros. Hay una inyección de dinero. Año 2020, Stroll, junto con Jaetree Investment, mete 235 millones de euros en la compra de Aston Martin, adquiere el 16,7% de las acciones en una operación que está valorada en total en 655 millones de dólares para hacer un plan de rescate para la marca Aston Martin. Y en el año 2021 entramos con el techo presupuestario, 125 millones de euros, para que el equipo ya no sea el último en presupuesto y de hecho esté pues casi en la vanguardia de la tecnología y en la vanguardia del liderazgo. ¿Por qué? Por cosas como esta, por ejemplo. Porque han creado unas nuevas instalaciones, que en primer lugar se hablaba de que iban a costar alrededor de 240 millones de euros de poner en marcha, pero que si consultas en las webs de algunos grupos como FTF Group, que son suministradores de material en la fabricación de la fábrica, se habla en esa página web de un campus de 300 millones de euros. Y ojo, porque después de toda la inversión, Aston Martin, según publica la prensa británica, según publicaba Sky Sports, está tasado en un total de 2,3 mil millones de euros de valor. El equipo de Fórmula 1 y Aston Martin Lagonda. 2,3 mil millones de euros, esta fábrica, nuevo túnel de viento, Adrian Newey, Fernando Alonso, Aramco y Motores Honda, en un camino que empezó, como digo, haciendo alerones delanteros encima de un cubo de basura. ¿Cómo no vamos a confiar, amigos?